Hola y bienvenidos a mi programa, soy el Coronel San y esto es otra vuelta de tuerca. ¿Recuerdan ustedes dónde estaban el 11S? Seguramente sí, porque fue un día que seguramente todos recordaremos, porque las imágenes de aquellas dos torres impactadas por los aviones con tanta claridad, tanto que parecía increíble, ¿no? Al ver las imágenes uno pensaba y creía que podía ser una película de Hollywood, ¿no? Entre comillas, por la buena calidad de las imágenes que tomaban los turistas y demás. Bien, yo me encontraba en Puerto Rico haciendo un trabajo, una misión, y en el viejo San Juan. En ese momento estaba casi a las afueras y me enteré por la radio, una comunicación, de que habían derribado las Torres Gemelas. No en sí derribado, sino que había aviones que habían impactado y se había declarado la máxima alerta, ¿no? Y en el viejo San Juan hay una carretera que va por la costa, una que entra es la que va por la costa y otra que sale un poquito más al interior. Y sobre la costa suele haber avionetas de turistas y de vez en cuando pues también suelen pasar algunos aviones militares, porque Puerto Rico tiene el ejército de los Estados Unidos y los aviones militares que venían a veces del continente de Estados Unidos para aterrizar en Puerto Rico con mercancías, cargas y demás, material y gente. Bueno, pues se suspendió totalmente, ¿no? El cielo quedó totalmente limpio, ya que Puerto Rico es un estado libre, asociado, y es como un estado de Estados Unidos. El ejército y la Guardia Nacional es totalmente estadounidense, tienen los mismos uniformes, los mismos vehículos, las mismas armas y pelean en las mismas guerras, o sea, es totalmente lo mismo. Es un cuerpo del ejército de los Estados Unidos. Bien, pero yo no quiero hablar sobre las Torres Gemelas, el 11S, sino algo que sucedió como dos meses antes, y fue un congreso sobre ufología, ovnis extraterrestres, que lo montó Steve Crane, ¿no? Un doctor que era cirujano y tal, y dejó la cirugía para dedicarse a la investigación a tiempo completo sobre los ovnis y los extraterrestres y todo lo que ello conlleva. Entonces él consiguió llevar un elenco de personas en el cual había políticos, había militares, había científicos y demás gente, entre ellos pues controladores de radar de distintas ramas del ejército, de la aviación civil norteamericana, y también reunió un elenco increíble de prensa, de televisiones, periódicos, radios, estaban allí pues con todo, ¿no? Para su parafernalia, pues para filmar y para testimoniar ese acontecimiento. Entre ellos pues estaba, por ejemplo, el honorable Pugheden, que era el ex ministro de Defensa de Canadá, ya estaba retirado, y él declaraba abiertamente que al menos 4 razas extraterrestres visitan regularmente la Tierra hasta el día de hoy. Ha habido más, pero dice que 4 de ellas visitan la Tierra regularmente y al menos 2 de ellas tienen contacto o colaboran con gobiernos de la Tierra X, pues Rusia, Estados Unidos, China, con gobiernos de la Tierra, al menos 2 de ellas. También estaba un sargento, Cliff Stone, que él era encargado de ir a los accidentes y estaba en bases bastante secretas, estuvo en Vietnam. También él declara que
en Vietnam encontraron también un ovni, una nave extraterrestre y tal. Él habla también sobre que ha visto, ha conocido a algún extraterrestre. Y él hablaba precisamente que hasta el momento de hacerse ese congreso tenían como 57 razas extraterrestres catalogadas. Una de las preguntas que les hicieron, porque él hablaba de que había algunos que eran igual que nosotros, que el ser humano, o sea, estaban dentro del tejido social con nosotros. Y le preguntaba a algún periodista de cómo se les podía distinguir. Y él decía que era prácticamente imposible distinguirlos. Lo único que les diferenciaba era un alto nivel mental y visual y tal, que por ejemplo podían mover cosas o ver en la oscuridad objetos o saber que había en otra habitación o tal. O sea, tenían una especie de mente un poquito, no mucho más elevada que la nuestra, pero eso era lo único que les podía diferenciar porque físicamente eran idénticos a nosotros. Entre otros había pues tenientes coroneles, como he dicho antes, pues directores de la aviación civil y de las Fuerzas Armadas de radares, los cuales informaban que habían visto muchas veces objetos ovnis haciendo maniobras increíbles con unas velocidades que sobrepasaba pero en mucho la capacidad de los aviones y los vehículos que usan los seres humanos. Uno de estos controladores aéreos de la aviación civil de Estados Unidos también decía que a veces había visto algún ovni, pero la primera vez que vio algo raro en la pantalla, moviéndose sospechosamente pues, a grandes velocidades y tal, llamó al NORAD para decir que si ellos tenían algún avión, algún aparato en la zona experimental o algo. Y los del NORAD le dijeron claramente: no se preocupe usted, eso es un ovni, usted tiene que mantener el secreto y cada vez que vea algo nos avisa, y si algún piloto o algún compañero y tal ve algo, informa de algo, pues nos avisa, y nosotros cada vez que veamos uno que se dirija a su zona, pues le avisaremos pues, para que usted no se preocupe demasiado. El NORAD es el sistema que controla los cielos de Estados Unidos, es militar, ¿no? También estaba, por ejemplo, una científica que trabajó al lado del famoso nazi reciclado, que luego entró a trabajar en la NASA, que era el famoso Von Braun que construía los cohetes, la V1, la V2, aquellos cohetes en 1940, 40 y tantos, que era una tecnología increíble, que iban con propulsión a chorro, que llegaban hasta Londres y arrasaban, ¿no? Entonces lo cogieron los americanos, lo llevaron a la NASA, fue el que empezó a hacer y desarrollar los cohetes cuando la Marina no pudo desarrollarlos, y él empezó a hacer los cohetes en Mercury y tal, pues para empezar a poner gente en órbita, ¿no? Y esta doctora decía que Von Braun le había dicho siempre, le estaba diciendo que los extraterrestres les habían dado mucha información y les habían enseñado mucho. Además, habían encontrado en la Selva Negra de Alemania también alguna nave estrellada y habían podido rescatar alguna tecnología que ellos a la inversa podían haber aplicado, ¿no? Siempre y cuando pues con la tecnología de la época, ¿no? Porque la tecnología de la época, por mucho que te encuentre una nave espacial o cualquier otra cosa, si no tiene una infraestructura, por ejemplo un teléfono móvil
hoy en día pues sí, tiene la infraestructura satélite, wifi y tal, y tecnológicamente avanzado, pero si tú le das un teléfono móvil a una persona de hace 70 años o 50 años, pues por mucho que lo quiera replicar, no va a conseguir nada, porque no tiene ni satélite, ni wifi, ni internet o esto o lo otro, que hace que eso sea operante, pero sí puede utilizar ese teléfono móvil para sacar algunos componentes y empezar a desarrollar tecnología, ¿no? Es así como funciona. Entonces, esa doctora siempre estaba diciendo que el von Braun le decía que sí, que los extraterrestres existen y que les dieron mucha información. Y bien, es algo curioso que 2 meses antes se hiciera este congreso para revelar al mundo la existencia de ovnis extraterrestres con personas legítimas, primer ministro de Defensa de Canadá, tenientes coroneles, científicos, controladores aéreos de militares o de la aviación civil, otra serie de elementos, sargentos y otra serie de elementos, y 2 meses después ocurre el 11S y toda esta información que estaba saliendo a la luz y todo lo que podía haber ejercido la presión sobre el gobierno de Bush Jr., el hijo, no el padre, que estaba en ese momento en la Casa Blanca, pues se hubiera visto obligado o a admitir o a desmentir, o a decir, sí, tenemos documentos clasificados, y obligado a desclasificar y a reconocer, o llamarles simplemente mentirosos y cortar por lo sano y desacreditar todo esto, cosa que hubiera sido muy difícil, porque estas personas estaban dispuestas y decían cada uno, después del testimonio estamos dispuestos, yo estoy dispuesto a ir al Congreso y jurar delante del Congreso de los Estados Unidos que lo que digo es la verdad. Aparte tenían cintas de vídeo, cintas de audio, tenían documentación y lo más importante, su testimonio personal, que no eran personas de baja calificación, y eran personas pues, de gran respeto en lo militar, en lo político, en lo científico, y eran testimonios de alta calificación, de primera división, digámoslo así. Y curiosamente el 11S lo eclipsa todo. Se olvidan de este congreso, se olvidan de ovnis, se olvidan de extraterrestres, se olvidan lo publicado, lo declarado, y todo el mundo solo tiene un único pensamiento: las 2 torres gemelas impactadas por aviones, y después las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, los demás presidentes aliados, después las guerras que duraron muchos años, conflicto y más conflicto, y todo esto se vio sospechosamente eclipsado y llevado al ostracismo, como decían los griegos, o sea, al olvido. Lo apartaron de un plumazo. Y es bastante sospechoso, y solo quería comentar esto para que usted opine. Todo esto que he dicho yo lo pueden encontrar en internet, van a encontrar el Congreso, declaraciones individuales de Cliff Stone, por ejemplo, de Paul Heyer, y otros muchos. Están las declaraciones en vídeo, en primera persona, declarando pues sí, su experiencia, su información y la realidad del tema ovni y extraterrestre. Sin más, les doy un abrazo, les emplazo hasta el próximo vídeo y dejen sus comentarios. Chao.